Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a trabajar unas herramientas supremamente importantes. Vamos a trabajar con las herramientas de formación o también son llamadas herramientas líquidas y también vamos a trabajar con la herramienta pluma y sus estructuras básicas. Para empezar entonces voy a empezar con la herramienta pluma. Mírenla acá, su comando rápido es P. También vamos a utilizar la herramienta de curvatura. Miren lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es crear o intentar entenderla básicamente. Lo primero que vamos a hacer es dar clic sostenido y ver todas las estructuras que tiene. Para crear la pluma, lo que podemos hacer es simplemente dar clic sostenidos. Miren acá, perdón, clics, clic, clic, clic y cerrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a crear una forma básica. Siempre hay que cerrarla para que pueda obviamente soltar. Cuando ya terminemos, digamos, el gráfico que queramos, le podemos dar una estructura cromática. Ahora, también podemos utilizar la herramienta de la siguiente manera. Damos un clic, damos otro, sostenemos y creamos la curvatura. Como podemos observar, ya nos quedan estructuras de curvatura casi por toda la figura y podemos seguir haciéndola. Es muy fácil. Nuevamente, damos clic, jalamos, damos clic, sostenemos con el mouse, jalamos entonces, podemos observar que aquí están los nodos como tal y miren que ya me queda una estructura de carácter curvo. Ahora, en muchos casos esto puede ser un poco engorroso, sobre todo al momento de modificar. ¿Qué podemos hacer entonces? Damos un clic, generamos la curva, nos devolvemos y con el Alt sostenido, miremos que él cambia de formación. Mire que él automáticamente saca una especie de triangulito, por así decirlo. Le damos un clic y podemos ver que ya podemos generar otro tipo de curva o incluso una línea recta bajo la figura. Es muy fácil. Nuevamente, recordemos que lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta pluma, clic, clic sostenido, generamos la curva. Ahora, para generar una línea recta, si queremos, nos devolvemos, matamos el ancla, miren acá, con la herramienta Alt, damos clic en Alt, perdón, seleccionamos Alt, damos clic y podemos obviamente seguir con nuestro entorno de la forma que queramos. Miremos acá, yo quiero, digamos, generar otra curva acá y le podemos generar la curva. Ahí está. Mire que es una herramienta bastante básica. Ahora, si la necesitamos para crear un calque, que es bastante lógico, esta herramienta de hecho se usa más para los calques, lo que vamos a ir es hacer, primero voy a tirar una imagen, en este caso voy a colocar una imagen de una manera bastante simple, imagen que ya previamente tenía descargada de internet, miren acá, simplemente vamos a dar clic y colocamos. Ahora, si queremos hacer el calque, lo que vamos a hacer es seguir esta guía como tal y empezamos solamente, damos un clic, miren acá, nuevamente clic sostenemos, generamos la curvatura, yo me devuelvo con Alt sostenido y mato esa curvita. Y vamos generando las curvas. Miremos que lo que estoy haciendo es trazando ese entorno. Me devuelvo con Alt, mato la curva. Miren acá, me devuelvo con Alt, mato la curva. Y así sucesivamente hasta que nosotros tengamos ya toda la estructura calcada del elemento o de la parte que necesitemos. Miren acá, por ejemplo, ya me está generando una curva que yo quiero generar línea recta, entonces simplemente Alt y clic y cerramos. Bastante simple. Y obviamente esta herramienta podemos modificarla, la podemos modificar con la herramienta de selección directa. Miren acá, yo puedo ampliar o disminuir esos puntos. Pero si doy clic sostenido, podemos observar que puedo añadir más puntos de ancla con la herramienta de pluma, añadir punto de ancla, mire que le podemos dar otro punto de ancla. Si queremos borrarlo, simplemente le damos eliminar punto de ancla. Ahí está. Mire que él borra el punto de ancla seleccionado. Ya puedo obviamente volver a modificar ese entorno como lo tenía antes. Ya es decisión de cada uno de nosotros. Y por acá hay una herramienta muy interesante llamado punto de ancla. Esta herramienta, por ejemplo, en la parte de abajo, como podemos observar, tengo una línea recta. Si yo quiero volverla nuevamente una curva, simplemente selecciono el trazo del ancla y podemos, miren, que estirarla como curva. Ahí está. En muchos casos, cuando yo modifico, miren, por ejemplo, aquí creo un ancla y digamos que quiero sacar el entorno, pero sin modificar los dos elementos, yo puedo simplemente seleccionar con la tecla Alt solamente el nodo que quiero modificar, o perdón, el manejador que quiero modificar y obviamente modificarlo solo. ¿Por qué? Porque si modifico, por ejemplo, en muchas ocasiones los dos al tiempo o como vemos acá que se me están modificando los dos, miren lo que hago es Alt y manejo solamente un controlador. Miren, es bastante simple.
Mire entonces que de esta manera podemos utilizar, jugar con estas estructuras de ¿qué? De ancla. También si queremos convertir, por ejemplo, una línea recta, miren acá, aquí la voy a crear, la voy a engrosar un poco para que la veamos. Como podemos observar, tenemos esta línea recta. Yo puedo seleccionar el punto de ancla, tocarlo, miren acá, e incluso también le puedo dar clic aquí donde dice convertir punto de ancla y él me suaviza el entorno. Entonces yo ya puedo manipularlo, como podemos observar acá, apretando la tecla Alt si así lo queremos. Mire que es bastante práctica esta herramienta. Ahora, ¿qué otra estructura para un calque o que nos puede ayudar un calque tenemos? Tenemos también esta herramienta llamada, que es como una pluma básica, se llama herramienta de curvatura. Pues simplemente la vamos a seleccionar, miren acá, damos un clic, sostenemos y él automáticamente nos empieza a generar las curvas del entorno. Miren, bastante simple. Él va buscando la curvatura que queramos. No es la más eficiente, por así decirlo. Sirve mucho para estas creaciones de curvas, como pueden observar. Yo puedo aplicar, por ejemplo, aquí, esta acá, como podemos observar, y obviamente ir curvando nuestro elemento y objeto. Miren acá, ya si queremos obviamente cambiar este punto de ancla, mire, para que nos quede más recto, podemos utilizar de acá donde dice convertir puntos de ancla, y él me convierte un punto de ancla a puntos más rectos. Son herramientas supremamente fáciles y nos van a servir para los calques que nosotros queramos. Nuevamente es muy simple de utilizar, herramienta pluma. Miren lo que voy a hacer acá, voy a calcar este elemento acá, doy simplemente clic, clic sostenido, curvo, mato el ancla con Alt y empiezo ya a hacer las líneas rectas si así lo deseo. Como podemos observar acá, miren ahí, obviamente lo podemos hacer con más precisión o menos precisión. Miren aquí, hago la curvatura y tenemos entonces un entorno. Ahora, para soltarla, si queremos solamente la línea, vamos a dar control clic afuera, seleccionamos ya la línea que habíamos creado y le vamos obviamente a ampliar ese trazo si así lo deseamos. Como podemos observar, ahí vamos creando un calque más o menos preciso de nuestras figuras. Bastante simple. Ya conociendo estas herramientas básicas, la idea es que la practiquen. Ahora, ¿qué otras herramientas tenemos? Las herramientas de deformación. Y voy a empezar, por ejemplo, con esta herramienta básica. Voy a crear, para poder entender las herramientas, voy a crear un rectángulo. Y a este rectángulo le voy a dar un pequeño grosor para que podamos observar. Ahora, ya tenemos nuestro rectángulo creado. Vamos a ir acá a la que está debajo de rotación. Vamos a ver las herramientas de anchura. Miren que siempre va a salir así. Si damos clic sostenido, podemos observar que tiene múltiples estructuras de manipulación. La de anchura básicamente nos va a servir para seleccionar la línea, dar clic sostenido y anchar o disminuir la línea en puntos específicos. Mire que solamente está trabajando con la línea y nos va a permitir entonces manipular las líneas que nosotros queramos en diferentes estructuras. Una herramienta bastante interesante. Ahora, para estructurarla con un texto, como podemos observar acá, miren, con el texto es un poquito ya distinta la herramienta. Miren, aquí le voy a crear una línea. Ya la herramienta de anchura, miren, nos selecciona de la mejor manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues muy fácil. Shift Control O para cambiar ese texto a gráfico y ahora sí podemos ampliar o disminuir solamente el trazado de ese elemento gráfico como nosotros queramos. Esto nos va a permitir obviamente unas ayudas bastante interesantes al momento de creaciones gráficas como tal. Pero recuerde que solamente funciona con la estructura de línea. Nuevamente la herramienta de anchura solamente funciona con la herramienta de línea. Como podemos observar, yo puedo obviamente tocar un elemento del trazado y cambiar los puntos de línea. Si nosotros luego queremos, digámoslo así, que este elemento nuevamente se nos convierta en un gráfico, en un relleno, no en una línea, pues simplemente lo seleccionamos, objeto, trazado, contornear trazado y ya nos queda contorneado como elemento de trazo. Voy a crear nuevamente una figura, mírenla acá, la podemos crear incluso con relleno, sin relleno, aquí le voy a dar un color distinto y le voy a generar un grosor. ¿Qué figura tenemos ahora? Nuevamente seguimos con la deformación. Recuerden que estamos acá con las herramientas de deformar. Tenemos la primera herramienta llamada deformar. Miren que él me saca una estructura como un pincel. Yo doy clic desde fuera y lo que va a hacer es arrugarme la figura hacia adentro. Como podemos observar, así podemos crear también elementos vectoriales muy interesantes. Recuerden que esto solamente funciona sobre elementos vectoriales. Cabe recordar que si lo tenemos o lo queremos para alguna estructura tipográfica, nuevamente, no se nos olvide que ya esta herramienta no funciona muy bien, que digamos. Entonces tendríamos que convertir esa tipografía en contornos con el comando
Control Shift o simplemente clic derecho crear contornos y ya podemos modificarla. Ahora, simplemente damos clic hacia afuera o hacia adentro y miren que la herramienta se va a encargar de deformar. Si queremos cambiar la anchura de cualquiera de estas herramientas de deformación, solamente le vamos a dar doble clic al entorno y podemos simplemente disminuir, ¿cierto? Y bajar la anchura y la altura de nuestro pincel. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo voy a cambiar ese pincel, le voy a dar una altura de 50 por una anchura de 50, como podemos observar, lo podemos dejar en el ángulo 0, la intensidad 50, le damos OK y mire que él me disminuye ya nuestra figura. Lo que voy a hacer es seleccionar el contenido, miren que ya me disminuye el entorno y podemos deformar cualquier vector gráfico que tengamos. Miren que es bastante simple. También aquí tenemos otra herramienta muy interesante llamada molinete. Lo que hace el molinete es generar, miren acá, molinos visuales sobre mi entorno. Miren aquí, simplemente nos acercamos a la figura, damos clic sostenido y él automáticamente convierte en un molino. Recuerden que para trabajarlo en estructuras tipográficas tenemos que convertir esa tipografía. ¿Listo? Y ahí sí podemos irnos al molinete, seleccionar el elemento y vemos que ya nos genera, obviamente, un molino sobre el entorno. Si queremos cambiar opciones del molinete, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic sobre él, cambiar obviamente el detalle, el índice del molinete, la intensidad y el tamaño a través de anchura, altura y ángulo. Y así podemos obviamente manipular mejor la herramienta. Como podemos observar, es una herramienta bastante interesante y la he visto utilizar en muchas estructuras gráficas. Continuando con las herramientas de deformación, tenemos la herramienta fruncir. Si yo doy clic con fruncir, miren lo que vamos a hacer. La herramienta lo que hace es coger la figura y llevarla hacia adentro. Simplemente fruncimos, clic sostenido sobre la figura y vemos que el elemento automáticamente se deforma hacia adentro. También lo podemos tirar hacia afuera, miren acá, si así lo deseamos. Y si queremos, obviamente, modificar esta herramienta, simplemente damos doble clic, podemos cambiar el detalle, podemos cambiar la anchura y la altura a un tamaño que nos guste. Por ejemplo, en este caso la voy a subir a 100. Le damos a dar OK, le podemos subir un poquito el detalle y le damos OK. Miren entonces que el detalle se hace más amplio y la figura obviamente cobra más fuerza. La podemos utilizar en tipografía, recuerden, siempre y cuando esté convertida. Tienen que tener mucho cuidado con esta herramienta porque tienden a deformar demasiado las figuras. En este caso, miren, le estoy dando control Z para devolverme. Voy a seleccionar ahora la herramienta engordar, que lo que hace es coger parte de ese vector y, como su nombre lo dice, engordarlo, subirlo un poquito, miren acá, lo ancha un poquito, por así decirlo, lo tira hacia los lados. Podemos tirarlo hacia adentro o hacia afuera. Miren que el engordar nos sirve para eso. Lo podemos hacer sobre cualquier elemento gráfico, sobre cualquier figura. En este caso voy a seleccionar una elipse para que veamos. Una estrella también para que veamos, miren acá, simplemente seleccionamos la herramienta engordar y algo tan simple como dar clic sostenido, automáticamente, miren, él engorda los pedazos que nosotros queramos de la herramienta, miren ahí, puede servir para cualquier forma o cualquier estructura, lo podemos hacer hacia adentro o hacia afuera, miren que simplemente si lo queremos hacia adentro, simplemente damos clic desde fuera y lo tiramos hacia el elemento, si lo queremos hacia afuera, clic sostenido y hacia afuera. Miren que él nos permite crear entonces figuras bastante distintas sobre nuestro entorno gráfico. Continuando con estas herramientas de deformación, también tenemos acá, la herramienta de festonear. Él se encarga de crear como una especie de puntas o festones sobre mi figura. Si queremos cambiar ese tamaño, simplemente damos doble clic, cambiamos la anchura, la altura, y cambiamos también el nivel de detalle. Le damos a dar OK y vemos que el festón cambia. Como podemos observar, la figura deforma en pequeñas bases. Recomendación: no utilizar demasiado estas herramientas porque cuando se crean muchos vectores puede generar bloqueos en algunos computadores. Hay que tener en cuenta eso. Lo mismo pasa con la herramienta cristalizar. Ella, ¿qué hace? Es como si estuviera quebrando la figura desde adentro. Miren acá. Lo podemos hacer también con tipografías, si así lo deseamos. Seleccionamos la tipografía y miren, la cristalizamos. Básicamente lo que hace cristalizar es quedar como si algo se hubiese roto sobre la figura. Miren acá, lo que hago es seleccionar cristalizar, lo puedo tirar hacia afuera y miren que la figura me empieza a sacar como una especie de puntas. Cabe recordar que podemos darle doble clic, modificar la altura, la intensidad, la complejidad y el detalle incluso en esta.
Y podemos observar que ya si le pongo más detalle, pues la figura se vuelve un poquito más extensa, más compleja. Hay que tener mucho cuidado nuevamente porque cuando se generan demasiados vectores, pues obviamente la herramienta va a tender a bloquear si su computador no es un computador, digamos, de una capacidad muy amplia. Ahí está. Tenemos también por último la herramienta arrugar, que como su nombre lo dice, arruga la figura, miren, simplemente crea como una especie de arruguitas de formación sobre nuestro entorno, generando una especie de textura visual sobre la figura. Mire que la deforma, la texturiza, por así decirlo. Ahora esta herramienta también le podemos dar doble clic, seleccionamos el nivel de complejidad, mire por ejemplo va a subir a 2, un nivel de detalle amplio, podemos también cambiar la anchura y la altura de nuestro pincel al nivel que nosotros necesitemos. Ahí está, y simplemente le generamos, miren, unas arrugas a nuestro entorno. Cabe recordar que depende del nivel de complejidad, miren entonces cómo van quedando dichas arrugas. Hay que tener nuevamente mucho cuidado, ¿por qué? Porque resulta y acontece que todos estos vectores van a terminar obviamente generando pesos visuales, pero que es lo bueno que también podemos hacer modificaciones sobre estas estructuras. Como pudimos observar entonces, tenemos dos herramientas de pluma muy interesantes. En una pluma básica donde podemos crear figuras, seleccionarlas y crear obviamente calques básicos si así lo deseamos. Y también tenemos la herramienta de curvatura que nos va a permitir generar curvas, miren acá, con clics sostenidos sobre nuestros entornos gráficos y así poder también ayudarnos a calques bastante interesantes. Además, tenemos todas estas herramientas de deformación o herramientas líquidas que nos van a permitir un gran manejo del Illustrator de una manera creativa en la creación de gráficos, vectores e incluso piezas publicitarias. Bueno, compañeros, espero que este video tutorial les haya gustado y hasta la próxima.